Bien, pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este seminario Topologías del Capital, que forma parte del proyecto Tensiones Superficiales, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación. El día de hoy estamos muy honrados y muy contentos de tener con nosotros a Sebastián Figueroa, un muy querido colega que ahora, bueno, estará pronto en la Universidad de Haverford, en Haverford College, en Pensilvania. Y bueno, con la fortuna de tener a Sebastián. Sebastián, tuvimos la oportunidad de coincidir hace ya varios años, hace más de 10 años en la universidad. Sebastián es egresado de la maestría en Letras Modernas de la Ibero y luego del doctorado en estudios hispánicos, español, ¿no? O español y portugués, me parece más precisamente, de la Universidad de Pensilvania. Sebastián, además de estas coincidencias, es un estudioso de la literatura y del cine documental, del cine en su conjunto, de muchas diferentes versiones, y ahora está con una serie de proyectos en torno a la ecología crítica, a los cuestionamientos por el paisaje, a los cuestionamientos por el extractivismo, por el antropoceno, la naturaleza, y también las plantas, que es otro proyecto que ahora quizá no sé si nos va a lograr contar, pero que le podríamos preguntar si quieren más adelante. Bueno, nos honra muchísimo con su presencia. Además, Sebastián va a estar participando en varias actividades del proyecto. Entonces, bueno, quería así un poco informalmente darle la bienvenida ahora sí a Sebastián Figueroa, que está con nosotros hoy. Bienvenido. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Edwin. Saludos a todas y a todos. También muchísimas gracias a Pablo por la invitación. La verdad es que, lo reitero, estoy súper contento de estar acá, de compartir con ustedes un trabajo que estoy... no sé si comenzando o quizás a medio camino, ¿cierto? Van a ver ahí que algunos de los conceptos que quiero trabajar ya los he ido desarrollando, pero no en relación a este documental en particular, que es Surire. Entonces me interesa mucho sus comentarios, sus preguntas y la verdad que para mí es una gran oportunidad poder presentar este trabajo acá. Les decía, por los materiales del curso, que son súper interesantes, materiales que yo no conocía y que me han hecho repensar varias cosas, sobre todo la cuestión de la superficie, que yo hace tiempo que quería explorar con un poquito más de detenimiento. No sé si ya puedo empezar o... Bueno, yo nada más quería rápidamente darle la bienvenida a Pablo, que apagó su cámara ahora, pero bienvenido Pablo Martínez, que es también investigador. Es que se estaba cortando mi internet, ya saben cómo es. Bienvenido. Gracias. Bien, por favor, Sebastián, dale, adelante. Disculpa la interrupción. No, para nada. Tú me dices también si me alargo. Me paran y nos ponemos a conversar. Quizás sea eso más entretenido que escucharme, pero la cuestión de la superficie, porque creo que la cuestión del extractivismo en relación al paisaje y en relación a la geología, ¿cierto? Tiene una dialéctica entre superficie y profundidad que creo que necesita ser pensada con cuidado, ¿no? Entonces, yo había trabajado mucho más con la cuestión de la profundidad del subsuelo, ¿cierto? Y la cuestión de la superficie había quedado siempre pendiente. Entonces, yo creo que esta fue una oportunidad para recoger algunas ideas que ya, algunos apuntes que tenía y algunas ideas que había estado como perpetrando, ¿cierto? Y ponerlas, digamos, a funcionar un poquito en el análisis de este documental en particular. Entonces, yo creo que sí, que es una excelente oportunidad para poder para conversar sobre eso. Entonces, si puedo empezar... porque tengo aquí un textito que voy a ir siguiendo. Voy a tratar de no leer, aunque
También como advertencia, me tocó viajar anoche desde lejos. Estoy en Viña del Mar ahora, a 1 hora de Santiago de Chile. No he dormido nada, entonces si digo alguna incoherencia, por favor, perdónenme. Y por eso mismo voy a seguir quizás con un poquito más de atención al texto que tengo escrito en caso de que algo se me vaya. De verdad la presencia, y aquí estamos. Te agradecemos. Gracias. Voy a compartir pantalla, a ver. Si no voy a... Para que... Perdón. No sé si agrandarla o no, pero... Ok. ¿Sí ven el PowerPoint? Ok. Sí, perfectamente. Y ahora... Todavía. Seguimos viéndolo muy bien, sí. Ok, perfecto, porque si se saltan al Word me dicen para entonces, creo que es así, que si yo comparto solo se ve el PowerPoint, pero si ven el Word me avisan, porque también aquí tengo cosas como un poco desordenadas, ¿no? No, solo vemos tu PowerPoint y no vemos nada más de tu computadora. Perfecto, entonces, ¿no? Entonces, lo que quiero presentar hoy es parte de la investigación de mi libro, el libro que estoy escribiendo, ¿cierto? Que se llama tentativamente todavía Extracciones Latinoamericanas, Literatura, Cine y Crisis Ecológica en el siglo XXI, que es un proyecto que nace de mi tesis doctoral y en el que analizo un corpus de novelas y películas latinoamericanas contemporáneas, enfocándome principalmente en Chile, Argentina y Colombia, aunque también México siempre está ahí, producto de mi experiencia de vida en México, ¿cierto? Y porque me gusta mucho la literatura y el cine mexicano, entonces siempre está esa tentación de poder incorporarlo, pero a veces el diálogo con el Cono Sur no es tan fácil. Y este corpus, ¿cierto? Que ahora les voy a hablar un poquito de una parte de ese corpus, lo que hace, ¿cierto? Es como aproximarse al tema de la crisis en el neoliberalismo, sobre todo la crisis social, política, económica y ecológica, de maneras muy diferentes, pero con un denominador común y que tiene que ver con la crisis del paisaje y por lo tanto del sujeto que observa ese paisaje, ¿no? Como dispositivo estético que ya no puede contener la violencia desmedida del extractivismo, ¿no? Ese es un poco el denominador común de estos textos muy diferentes, ¿no? Como un referente teórico, ¿cierto? El texto de Anderman, Tierras en Trance, ¿no? Que para mí es uno de los libros más importantes, creo yo, en la teoría estética latinoamericana de los últimos años, y que me ayudó a entender de manera mucho más clara lo que yo venía pensando quizás de un modo más bien precario, ¿cierto? Sobre esta crisis del paisaje. Un texto el libro de Anderman, ¿no? Que en sí mismo entiendo que también costó muchos años, ¿no? Para ser publicado, ¿cierto? Un texto muy pensado, con muchísimo trabajo de archivo, ¿cierto? Entonces, se trata de temas, ¿no? que están de frente, y voy a jugar mucho con la cuestión de lo que está cerca y lo que está distante. Temas que están, digo, muy frente a nosotros, pero que necesitan también una distancia para ser pensados críticamente, ¿no? Entonces, en mi libro justamente me interesa establecer un diálogo con esta crisis del paisaje a partir de los debates teóricos sobre lo poshumano y el antropoceno, pero sin obliterar a las formas de explotación y las estructuras de poder que marcan las relaciones de género, raza y clase en América Latina. Es decir, un diálogo con estos debates, pero de una perspectiva ligada a la teoría crítica,
que implica entonces, como su propio nombre lo indica, ¿no? Poner el acento en la crisis desatada por el capitalismo, y también explorar las causas detrás del giro extractivo de la economía, ¿no? No solamente asumirlo como algo dado, sino que también, bueno, pensar por qué se da este giro extractivo en la economía latinoamericana. De allí también mi interés en trabajar con los postulados de la ecología mundo y el concepto de capitaloceno, que son muy divergentes con respecto al poshumanismo, ¿cierto? Y al antropoceno. O también la categoría de plantación seno, que tiene otra genealogía crítica, pero que remiten a una discusión teórica que quizás no valga la pena revisar ahora, pero que si quieren lo podemos hablar en la ronda de preguntas. Entonces lo que voy a presentar ahora es parte de la primera parte del primer capítulo de mi libro, ¿cierto? Que se enfoca en el desierto de Atacama. Siguen viendo el PowerPoint, ¿no? Perfecto. Un capítulo, ¿cierto?, que se centra en 3 obras sobre el desierto de Atacama. Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán, que seguro ustedes conocen, y que Edwin, ¿cierto?, ha escrito un bellísimo texto sobre el problema de la desaparición en este documental. Otra novela es que trabajo es Geología de un planeta desierto, de Patricio Jara, del 2013, que trata acerca de un geólogo y la nueva minería, así como la transformación neoliberal de una ciudad minera en el norte de Chile, que es Antofagasta. Y finalmente el documental de observación, Surire, realizado por la dupla de cineastas Bettina Perut e Iván Osnovikov, un documental del 2015 que se centra en la vida cotidiana de una aislada comunidad de origen aymara en el Salar de Surire, que es un área silvestre protegida en el altiplano chileno, el monumento natural de Surire, justo en la frontera con Bolivia, y que está ubicado a 4.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Me voy a enfocar en este documental, en esta presentación, pero antes de entrar en materia, me gustaría un poco enmarcar la discusión respecto a lo que yo llamo un retorno espectral del desierto de Atacama en la cultura chilena contemporánea. Estas 3 obras son solo son representativas de en realidad un cuerpo mucho más amplio sobre el desierto de Atacama que ha venido apareciendo en Chile en los últimos 20 años, un poco motivado por la cuestión de la memoria en relación a los desaparecidos, a los campos de concentración, ¿cierto?, durante la dictadura en Chile, pero que también ha ido pero que en parte motivado por eso, pero también en parte por el boom económico de la minería en el norte de Chile, y también las luchas medioambientales que se están dando ahí de parte de comunidades indígenas que están luchando por la supervivencia, ¿no? Entonces, creo que Nostalgia de la Luz es una película, un parteaguas hasta cierto punto en la historia cultural del desierto de Atacama, porque nos invita a pensar una historia mucho más profunda que tiene que ver con la dictadura, pero también tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Entonces, todo eso ha ido apareciendo de manera muy fuerte en los últimos años. Y lo que yo llamo entonces un retorno espectral del desierto de Atacama, como si fuera una cosa que regresa desde cierto lugar de lo reprimido, para incomodarnos en el presente, pensando sobre todo que este desierto, como muchos de los desiertos en América Latina, en México también, y en Brasil, ¿cierto?, y en Argentina, sin duda alguna, es un paisaje que trató de ser domesticado y conquistado de manera muy violenta durante el siglo XIX y también durante el siglo XX,
A propósito, me hace recordar la autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza, que se publicó hace poco, ¿cierto? Que trata justamente sobre la domesticación del desierto en el norte mexicano. Entonces, este desierto, el de Atacama en particular, que fue objeto de profunda violencia política, regresa hoy, ¿no? Para recordarnos esa historia de violencia y advertirnos también de un posible futuro en donde las condiciones para la vida son adversas. Un futuro de desertificación, ¿cierto? Donde no hay vida, donde lo inanimado prevalece por sobre lo animado, ¿cierto? Y que me hace pensar inmediatamente, ¿cierto?, en ubicar estas obras sobre el desierto como parte de ese giro geológico, terráqueo, ¿cierto? Del que hablan autores como Bruno Latour, ¿cierto? Isabel Stengers, la emergencia de Gaia, ¿no? La irrupción de lo geológico en el pensamiento y la cultura contemporánea, y que quizás el concepto, digamos, como maestro ha sido el de antropoceno, ¿no? Pero que tiene una genealogía mucho más diversa. Pero también me interesa, más que esta emergencia geológica, también me interesa pensar la manera en que el desierto reaparece, o más bien crece, ¿no? En vez de retroceder como se quería, ¿cierto? Tratar de que el desierto deje de ser desierto, ¿no? El desierto parece crecer por medio de maneras no convencionales, por ejemplo, a través de desiertos verdes, basureros, ruinas, zonas tóxicas y otros sitios eriazos que son propios del neoliberalismo, ¿no? Entonces, aquí me parece que surge una segunda idea clave, ¿no? Este retorno espectral del desierto por un lado, pero también esta idea de que el capital produce desierto. Casi del mismo modo que el capital produce el campo, el capital produce desierto para poder sostenerse y crecer, para alimentarse y sobre todo obtener energía. El desierto entonces como un espacio donde el capital extrae desde el subsuelo una energía necesaria para seguir funcionando, y me estoy pensando en los combustibles fósiles fundamentalmente, pero también en otros minerales, como el litio, por ejemplo, hoy día, precisamente en el norte de Chile y el sur, en el altiplano chileno-boliviano, ¿no? Que es un mineral que tiene mucha importancia para la industria electrónica y el capitalismo digital, ¿no? Y esta lectura del desierto va en la línea de los trabajos de la antropóloga australiana Elizabeth Povinelli, ¿no? que ha sido muy, muy influyente en mi propia escritura sobre el desierto. Ella define el desierto más que como un ecosistema, como una figura, que lo que hace es hacer visibles las estrategias de producción de vida cada vez más sofisticadas, la vida del capitalismo informacional, a partir de la extracción de elementos que ya no tienen vida, ¿sí? Los combustibles fósiles, ¿no? Y que de esa manera también nos hace ver, porque se trata de minerales que en algún momento tuvieron vida, ¿no? Y que hoy día ya no la tienen, nos hace ver esta transición, ¿no? Entre vida y no vida, como un estado del mundo. Y el desierto entonces como una figura, ¿cierto?, mucho más próxima a la muerte, a lo inanimado, ¿cierto? Y que quizás el mayor... la imagen, ¿no?, hoy día sobre todo dominante de este desierto de inanimado, de no vida, es Marte, ¿no? Precisamente el lugar al que los súper ricos quieren llegar, ¿no? Entonces hay esta idea de llegar a Marte como una continuación de la vida, pero que en realidad es una reproducción de la vida en un espacio muerto. Entonces no sé cuánto habla de eso de la propia Tierra, pero esa es una discusión también un poco aparte. Lo que me interesa entonces es esta idea del desierto como un paisaje que anticipa, ¿no?, lo que viene después del antropoceno. O sea, ya no es un paisaje de emergencia, de cataclismo, de desastre natural, sino que es un paisaje ya deshabitado, ¿no?, un paisaje que ya no es humano
que es un paisaje de la no vida, en el que descubrimos también la presencia dominante del extractivismo y el capitalismo, ¿no? Donde ya la forma de dinero se ha hecho totalitaria y puede moverse libremente por el espacio, para ponerlo como en términos deleuzianos, donde todo es mercancía de la naturaleza, sobre todo es mercancía y ya no hay diferencia ni resistencia, ¿no? Y esto es lo que se ve en la novela Geología de un planeta desierto, en donde, para contarlo súper breve, si tienen la oportunidad de leer la novela, pero un geólogo, ¿no?, de la nueva minería, que es una minería súper tecnologizada, ¿no?, que lo que intenta, ¿cierto?, es tener un control total del territorio. No, esto no es ciencia ficción, sino que es una cuestión más bien reflexiva, ¿no?, pero que intenta tener un control total del territorio con el fin de explotarlo, pero que se encuentra con problemas familiares, ¿no?, pero que tienen que ver con la memoria y la transición desde la industrialización al neoliberalismo, ¿no?, desde una minería y desde una industria marítima en Chile que todavía tiene conciencia de clase, a una geología aplicada a la industria minera que está totalmente neoliberalizada, ¿no? Entonces, me parece que por ahí esa novela representa bien esta transformación del desierto en el desierto de lo real capitalista, ¿no? Ahora bien, hay otra lectura, ¿no?, que tiene que ver con un retorno espectral del desierto, como dije al principio, para incomodarnos, y aquí estoy siguiendo lo que dice Spivak, ¿no?, en sus lecturas sobre lo planetario, en la novela Global, ¿no?, que lo que dice ella es que el desierto nos muestra esta posibilidad de un no futuro, ¿no? Entonces, lo que nos hace, en el fondo, es obligarnos a repensar las posibles alianzas que podemos extender entre lo humano y lo no humano en el presente. Nos hace el mundo incómodo, dice ella, ¿no? De modo que tenemos que repensar cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras alianzas. Sobre todo también nos hace pensar hasta qué punto, y aquí en combinación con el trabajo de Katrin Yusof sobre lo geosocial, ¿no?, hasta qué punto la historia humana se desenvuelve en una historia geológica y viceversa. En la medida que lo geológico modifica lo social, pero también al revés, ¿sí? Y yo creo que esto es un poco lo que se puede ver en Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán, ¿no?, en donde hay una exploración, ¿cierto?, por la manera en que la historia humana se conecta con la historia natural, la historia geológica, ¿cierto?, en donde hay una continuidad entre los huesos, las estrellas y el desierto, pero todo esto cruzado con historias de violencia, ¿no?, colonial, por un lado, política, por otro, y económica, con la explotación del salitre en el siglo XIX, ¿no? Historias que son como que colapsan en el plano, pero que también obedecen a distintas capas geológicas, ¿no? Y en esta discusión, en este como panorama, me gustaría como pensar qué es lo que Zurire, este documental en particular, hace diferente, ¿sí? En este panorama, en este debate que le acabo de plantear de manera muy somera, muy general, panorámica, ¿cierto? ¿Qué es lo que este documental hace diferente? Aquí me quiero concentrar en lo que en la forma, en el género del documental. El género es importante en la medida que habla de formas que son relativamente autónomas y son problemáticas, ¿no? Y en este caso, esta idea de un documental de observación donde hay un relato aparentemente neutro, objetivo, impersonal, sobre la vida cotidiana y los episodios muy sencillos de unas comunidades de animales humanos y no humanos que han quedado expuestas al abandono causado por el extractivismo en el desierto de Atacama.
Comunidades que ya son sobrevivientes de una catástrofe, del genocidio colonial, y aquí estoy pensando en lo que han dicho líderes indígenas como David Copenagua y Ayrton Krenak, ¿cierto?, sobre el fin del mundo como algo que ya han experimentado las comunidades indígenas en el Amazonas, ¿no? Pero que estas comunidades, en el caso del altiplano chileno, ¿no? Si bien son sobrevivientes de una catástrofe, parece que nuevamente observan los instantes finales de un mundo que se acaba. Un mundo de naturaleza hasta ahora no del todo mercantilizada, más bien protegida. Pensemos que este salar es un monumento natural, ¿cierto?, protegido por el Estado, pero que por formas de acumulación por desposesión propias del neoliberalismo, que necesita encontrar nuevos espacios, ¿no?, para explotar, para crecer, ¿cierto? Y aquí el trabajo de David Harvey, ¿no? Que producto de estas formas de acumulación por desposesión, lo que quedaba de este mundo está por acabarse, ¿no? Y aquí es donde la categoría de inmundo me parece que cobra sentido. Estoy pensando en el texto de Anderman, ¿cierto? En la medida que nos invita a pensar en aquellas comunidades para las cuales el fin del mundo ya ha acontecido, pero entonces la pregunta que surge es ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después de la catástrofe? Las sobrevidas del fin del mundo, como él lo pone, no como algo que ya... Entonces el fin del mundo no es algo como que ya está cerrado, sino que más bien ofrece una oportunidad para restablecer alianzas entre vida y materia. En condiciones que son siempre precarias, ¿cierto? No se trata simplemente de reconectarnos con la naturaleza, ¿no?, sino que restablecer esas alianzas en condiciones que son difíciles, muchas veces en situaciones de violencia, de precariedad, de pobreza y de desigualdad, ¿no? Entonces, desde esa dificultad, de esa precariedad, aún así intentar pensar cuáles son nuestras posibles alianzas, ¿no? Entonces el fin del mundo no como algo cerrado, sino como algo más bien refundacional. Esa es la idea del inmundo, ¿no? Entonces me interesa pensar estas alianzas y ensamblaje entre lo humano y lo no humano en condiciones precarias a partir de las particularidades formales que presenta Zuriri y que tienen que ver principalmente con el uso de los planos distantes y primeros planos, juego entre formas muy diferentes del plano, el montaje en estos diferentes planos y la falta de un relato y de una voz en off o de entrevistas. Lo que nos obliga de inmediato a preguntarnos por el lugar muy peculiar de este documental en una tradición latinoamericana del documental que se caracteriza por la política, la narración y la denuncia, ¿no? Zuriri es como lo contrario. Se enfoca en acciones muy cotidianas, no tiene un correlato político o ecológico claro, casi no pasa nada, no hay entrevistas, ¿cierto? No hay nada que determine el sentido de las imágenes, sino que es un documental que está regido por un principio de observación que genera un acercamiento como táctil, ¿no? A los ensamblajes que se producen entre superficie del desierto y el cuerpo de los protagonistas. Y esa es un poco la lectura que quiero esbozar acá de manera muy, muy inicial. Entonces me va a servir muchísimo que ustedes puedan escucharla y bueno, plantearme algunas preguntas para ver si esto funciona o no, ¿no? Muy brevemente, y tú me dices, Edwin, si me estoy demorando mucho, pero quiero simplemente contextualizar un poquito el documental en la obra de Bettina Perut e Iván Osnovikov, quienes vienen trabajando ya hace varios años en una serie de documentales con una estética muy particular, en donde destaca de manera muy notoria
los primerísimos planos, estos planos muy, muy, muy cercanos, así como también un montaje irónico sobre temas como la muerte y la soledad, sin narración. Hay entrevistas en algunos casos, pero en general no hay narración. Y los sujetos que suelen protagonizar sus documentales son personas desamparadas, solitarias. La vejez es muy importante en sus obras. Digamos, sujetos que viven el ocaso de su vida o el ocaso de una época. Por ejemplo, voy a poner acá las películas para que la tengan ahí, si quieren revisar la página de estos realizadores, bien interesante. Estoy pensando en Un hombre aparte, por ejemplo, acerca de un inmigrante español octogenario que intenta reconstruir su vida como supuesto hombre exitoso por medio de negocios imaginarios. Otro tema que es bien interesante en su obra es el cadáver, ¿sí? Como sujeto del documental, ¿no? Por ejemplo, La muerte de Pinochet, en donde hay muchísimos primeros planos del cadáver de Pinochet en su urna, o Noticias, que es un documental muy fuerte. A mí me dejó muy, muy, muy tocado la primera vez que lo vi, donde vemos exámenes forenses de cuerpos fallecidos en accidentes o encontrados en un basurero. Otro tema muy importante son los animales, especialmente en Los Reyes, que es quizás su documental más conocido y premiado hasta ahora, en el que ellos siguen muy de cerca la rutina de 2 perros callejeros en la pista de skateboard del Parque de los Reyes en Santiago de Chile. Aquí realmente es un documental que intenta seguir la lógica canina, ¿no? Animal del espacio, del juego, de la convivencia con los seres humanos. Entonces yo creo que es un documental muy novedoso que necesita ser leído no solamente como desde lo afectivo, porque un poco lo que generan los perros, ¿no? Esta cosa afectiva de relación humano-animal, pero que también necesita ser leído desde la tragedia detrás que hay en la calle y en la adolescencia. Escuchamos los diálogos de 4 adolescentes que están ahí. Ellos no aparecen en pantalla, pero sí escuchamos su voz, sus conversaciones que hablan de juventudes trastocadas por la droga, la criminalidad, el abandono. Entonces, me parece que hay que leerla también en ese sentido, este documental. Otro elemento que me interesa destacar de su obra, que creo que se ve en Zurire, es la continuidad entre los sujetos de los documentales y los entornos en que estos se mueven. Por ejemplo, sujetos que están envejecidos y que viven en habitaciones llenas de residuos, o cadáveres que se confunden con las rocas, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso hay en Zurire, ¿no? Entonces esta continuidad o superposición entre sujeto y entorno me parece que es algo bien importante y que tiene que ver, yo creo, con una pregunta que está detrás de todo su documental y que tiene que ver con la poética un poco del cine documental y la ética, ¿no? De acercarse a estos sujetos que están en condiciones precarias, en condiciones de desamparo, ¿cierto? Y que nos hablan de estos momentos límites de la vida. Yo creo que estos elementos aparecen en Zurire, ¿no? Sobre todo en el énfasis que se pone aquí en la vida de estos 5 miembros de una comunidad aymara en el Salar de Zurire, en un clima inhóspito, en un paisaje súper aislado, y que además está siendo atacado, destruido, ¿no? Por esta arremetida extractivista en el Salar, ¿no? Entonces tenemos 5 personajes: una anciana que vive junto a sus 2 perros, una pareja de ancianos también que contratan a un niño boliviano para que les cuide las llamas mientras van de visita a Arica, que yo creo que es el único conflicto narrativo, por así decirlo, que vemos desarrollarse en el documental. Y por último, la vida cotidiana del guardaparques,
¿cierto?, del salar. También el documental se centra en los animales del entorno. Aquí reaparece el tema de los animales, las llamas, ñandúes, flamencos y otras aves que son, digamos, los animales protegidos de este salar, y también las mascotas de estas familias. Y todo esto aparece intercalado por imágenes de retroexcavadoras y camiones que extraen bórax desde el salar, un mineral que se usa, una sal, ¿cierto?, que se usa para cosméticos, pinturas. Y estas máquinas aparecen generalmente en el fondo del cuadro, ¿no?, minúsculas, borrosas, son captadas a kilómetros de distancia por medio de un teleobjetivo, ¿no? Entonces esta cualidad formal es bien interesante a la hora de pensar el documental, ¿no? Porque están hechas a distancia, pero producen también acercamientos súper profundos de, por ejemplo, los cuerpos de los sujetos, ¿no? Los pies, sobre todo. También acercamientos muy, muy interesantes a insectos, esas burbujas que aparecen al principio del documental, y que me hace pensar que el resultado, ¿cierto?, es un montaje de mundos que son animales, minerales y tecnológicos, superpuestos en un borde que no es solo geográfico, sino que también es un borde existencial, un borde histórico, un borde entre el mundo y el inmundo, en la medida en que estas formas de vida están entrando en un proceso de destrucción y extinción quizá irreversible, ¿no? Y me parece a mí que aquí habría que pensar también en el bórax como una sal, ¿no? Que lo que hace, ¿cierto?, es capturar el tiempo, ¿no? Y que podría ser pensada incluso como ejemplo de esta imagen cristal, ¿no?, que habla de Deleuze y que David Martin Jones, en un artículo muy, muy lindo sobre nostalgia de la luz, trabaja de manera espléndida, ¿no? Entonces, quizá se podría conectar con eso. Y solo porque lo tenía anotado acá, pero se me fue, solo porque, por si alguien no pudo ver el documental, está bien que veamos el tráiler del documental. Sí, yo creo que no es una mala idea para los que no lo vieron, o si también nos lo quieres comentar, si lo vieron. Sí, pues yo creo que son 2 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo, Edwin? En realidad tenemos hasta la 1, así que... ¿Y son ahora van a dar las 12. Ok. Tenemos una hora y un poco más. Ok, voy a tratar de ser breve con el resto, pero sería bueno que veamos aquí lo tenía listo acá. Acá, solo por si alguien no lo pudo ver. Y aquí está. A ver si lo puedo agrandar acá. ¿Se escucha? No se escucha. Tienes que salir de compartir pantalla, sí, y volverla a compartir. Sí. Y abajo vienen unos recuadritos que hay que... Ahora sí. Por acá, share sound. Ahora... Vicuña 1, Vicuña 1, Vicuña 1, Vicuña 1, Vicuña 4. Adelante, 4 y 1. ¡Carajo! كل اللي قال خارج من بيت قال اشترى
¿Ya va a pagar? وليش أنت قلت الله خمسة كتاب خان Claro. Sí, pues. Mi pastel, ¿qué te va a pagar? A ver, 4 tazas de postre R. ¿A qué diablo eres? Bueno, eso es por los que no pudieron ver el documental y casi no tengo imagen, solo tengo una imagen más que me gustaría mostrar, entonces voy a dejar de compartir. Espero que sí se haya escuchado. Y lo que quiero hacer, y voy a tratar de ser breve con esto, ¿no? Es pensar en la cuestión de los planos distantes y planos medios que están muy abiertos, ¿no? En combinación con estos primeros planos muy fragmentados, ¿no? Y destacar aquí la cinematografía de Pablo Valdés en el documental, que me parece que lo que hace es generar una tensión entre distancia y cercanía en el montaje, ¿no? Del documental. Y estoy pensando en secuencias donde vemos partes íntimas de los cuerpos de los sujetos, principalmente los pies, la boca, seguidos luego por imágenes majestuosas del paisaje del desierto, o la secuencia sumamente detallada de la mosca que juega con una bola de basura, y los planos extremos en que después vemos los camiones circulando en el horizonte como si estos fueran los insectos y no al revés. Y que no ocurre solo en el montaje, ¿no? También hay planos que son como imágenes dialécticas, ¿no? En el sentido benjaminiano, ¿no? En la medida que presentan un contraste entre elementos distantes y cercanos en sí mismos. Por ejemplo, si vieron ahí esos planos donde están los animales en el primer plano y las máquinas diminutas en el fondo, ¿no? Es una superposición, pero también hay mucha tensión en esto, en esta superposición de planos, y entre fondo y figura. Y creo que esto es lo que nos lleva a una pregunta por el significado de la observación en un documental que, como mencioné, registra lo que parece ser los últimos días de un mundo que ya no está por venir, de toda esta idea del mundo por venir derridiano, ¿no? Sino un mundo que está por acabarse, que es parte de eso, pero que también replantea las preguntas por el futuro. Y el concepto de observación, ¿cierto? Que significa literalmente poner de frente, poner delante y poner cerca para ver con atención, objetivamente, y que implica no incluir los afectos del cuerpo. No hay emoción, no hay juicio, no hay subjetividad, ¿cierto? Quizá el teleobjetivo como el dispositivo que hace que esta observación sea posible. Y que nos lleva a repensar desde las posibilidades que tiene el cine digital, lo que Jean Rouch, ¿cierto?, decía sobre el documental etnográfico, ¿no? Que había que filmar con esa distancia íntima. También lo que decía Trinh Minh Ha, ¿cierto?, sobre hablar
cerca de, no acerca de los sujetos, pero todo esto desde las posibilidades del cine digital, ¿no? Y que me parece que lo que hace es demostrar mostrar más bien una contradicción interna en el concepto de observación, ¿no? Que significa, por un lado, acercar para observar con atención y a la vez mantener una distancia, más bien distanciarse para mantener la objetividad, ¿no? Entonces, una contradicción entre distanciarse y acercarse que nos obliga, creo yo, a repensar nuestra propia relación como espectadores de una imagen. Y aquí es donde lo que quiero plantear, ¿cierto?, tiene que ver con que quizás Zurire lo que hace no es poner la imagen frente a nosotros, sino que ponernos a nosotros frente a ella, llevando el cuerpo del espectador al frente y no al revés. Y por lo tanto, la diferencia entre observación y afecto, por ejemplo, entra en crisis, ¿no? Y más aún si pensamos en que el primer plano, que es tan importante en la estética, en la poética de estos documentalistas, el primer plano, si pensamos en Deleuze, por ejemplo, es el plano afectivo por excelencia, ¿no? Entonces, lo que me interesa en el fondo aquí es pensar este contrapunto entre observar y ser afectado, entre estudio y emoción, motivado en parte por la relación entre primer plano y plano distante, pero también por el énfasis que ponen en la piel de los protagonistas y la superficie del desierto, ¿no? De hecho, nunca nosotros vemos el subsuelo, ¿no? Siempre vemos la superficie. Y si vemos la extracción, la retroexcavadora, ¿cierto?, extrayendo el bórax, lo vemos desde una distancia donde no somos capaces de ver el agujero, ¿cierto? Nos ponen en una situación de superficie donde tenemos que imaginar lo demás, ¿no? Y creo que eso también es bien importante del tipo de imagen que se quiere proyectar en Zurire. Y estoy pensando en las imágenes hápticas, ¿no? Las imágenes hápticas táctiles, ¿no?, de Deleuze y Guattari, y también en el libro The Skin of the Film, de Laura Marx, y que tiene que ver con estas imágenes que no se ven con los ojos, sino que se ven con todo el cuerpo, imágenes sinestésicas, ¿cierto?, que tienen textura y emoción y que despiertan otros sentidos y que no tienen relato, ¿no? Porque no están sometidas al régimen escópico del poder, sino que obedecen más bien a un espacio liso, como el del desierto, en donde el espectador tiene que moverse nomádicamente tratando de buscar el sentido, ¿cierto? Que también son imágenes, estoy pensando acá en un libro reciente sobre, ahora les voy a decir el nombre, sobre el realismo espectral, ¿no? Ahora me voy a acordar del nombre de la autora, perdón. Haunting Realism in Colombian Literature and Cinema, algo así, ¿cierto? Que no sé si han visto esta película La Sirga, ¿no? Que es uno de los ejemplos que se utilizan en este libro, que habla de imágenes, imágenes táctiles espectrales, ¿no? Y que tienen que ver con imágenes con películas, ¿cierto? E imágenes que se resisten a representar de manera espectacular la violencia, en la medida que lo que se necesita no es tanto la visión, sino el tacto, ¿no? Y que me parece a mí que tiene que ver con la idea de violencia lenta de Rob Nixon, ¿cierto? Esta violencia gradual, soterrada, fuera de la vista, ¿cierto? Que es el tipo de violencia que en el fondo están sometidas estas comunidades que viven al margen del Estado, en regiones fronterizas, ¿cierto?, en regiones aisladas, y que necesitan ser visibilizadas de una manera que no es puramente
la denuncia, ¿no? Y me parece a mí que eso es lo que intenta hacer un poco este documental, representar esa violencia lenta del extractivismo, la violencia espectral del colonialismo, que está empujando estas comunidades mínimas hacia el borde, hacia el abismo, hacia el inmundo, y lo hace a través de estas imágenes ápticas de la piel de los ancianos aymara y la superficie del desierto, como si estas fueran capas de memorias. Y aquí estoy pensando en las arrugas, por un lado, de los indígenas, ¿no? Estas arrugas de pieles morenas que hablan del paso del tiempo y del aislamiento. El color es importante, ¿no? Que hablan del aislamiento y del desamparo, así como también de la capacidad de supervivencia, ¿no? Y de conocimiento ancestral de un territorio que es inhóspito, en donde solo ellos han sabido sobrevivir exitosamente a lo largo de los años, ¿no? A pesar del frío, la falta de oxígeno y este sol que es omnipresente. Y por otro lado, la piel del desierto, ¿no? Esta piel, esta superficie, piel que está siendo herida por constantes estriamientos que vienen del Estado, por un lado, las rutas que ya fueron establecidas, que son rutas coloniales, ¿cierto? Y estas heridas causadas por el capital internacional, ¿no? A través de estos camiones y retroexcavadoras que sacan minerales. Una piel, ¿cierto?, herida, cicatrizada por yacimientos mineros, ¿no?, por el extractivismo. Y aquí me parece que esto es lo que yo observo en el documental, ¿no? Una cierta superposición tensa, ¿no?, entre la piel de estos sujetos y la piel del desierto, que nos ofrece la posibilidad de combinar observación y afecto, ¿no?, a través quizás del tacto, y quizás de ahí esta formulación un poco paradójica, ¿cierto? Observar el fin del mundo en la piel del desierto, ¿no? Que tiene que ver con el tacto y lo visual, pero que de alguna manera lo que quiere expresar es esto como inarticulado, ¿no? Que caracteriza el habla de la sobrevida de la catástrofe. Y aquí, y con esto termino, quiero pensar en el balbuceo de la anciana mayor, ¿no? Esta mujer que vive sola con sus 2 perros, que lo que hace la mayor parte del tiempo es balbucear, putear, putear, ¿cierto? Hablar del diablo, apenas se le entiende eso, y que tiene que ver con estos lenguajes inarticulados, estos balbuceos de la sobrevida de la catástrofe, y que requieren, ¿cierto?, un tipo de observación que pasa por lo táctil y que pasa por el afecto y que pasa por la superposición de materialidades y temporalidades muy diversas en el momento, sin embargo, de una crisis. Y lo voy a dejar hasta ahí para que podamos conversar. Espero no haber tomado demasiado tiempo. No, es un gusto seguirte escuchando. No sé si alguien quiera empezar a replicar o a preguntar. Sí, este es el libro que mencioné. Se me fue completamente tanto el título como la... No te preocupes, aquí estaba yo poniendo la mayoría de las referencias que estabas diciendo para que las pudiéramos ubicar. Yo quizá me tomo para... perdón, Soa, dale. Así no hablo yo. Estaba buscando la manito, pero no la encontré. Levanto mi manito. Te oímos un poco bajo. No, entonces dame un segundo. ¿Quieres vale. Quizá en lo que Soa arregla su audio, yo sí quería agradecer esta muy interesante reflexión.
Me parece, Sebastián, que te agradezco, de verdad. Has hecho un esfuerzo increíble de contactar con los temas que hemos estado tratando de discutir. Lo has hecho de una manera muy precisa y en muchas menos palabras que las que nos han tomado a mí y a Pablo para poderlo hacer. A partir de la excusa de Zurire, pero por supuesto también de los textos de Anderman, esta relación sin duda de superficies y de piel herida también en el territorio, ¿no? Porque es verdad que lo profundo quizá nunca se puede ver. Cada vez que lo exponemos y que vemos el agujero, no es más que una nueva topología, una topología modificada de la superficie, ¿no? El agujero, salvo que fuera un agujero que no se puede ver, el agujero del lesiano, ¿no? Del rostro. Y pensaba mientras te escuchaba lo importante que en esta crítica, y quizá en la resonancia de estar pensando, sí, de algún modo delesianamente, ¿no? Hablabas del espacio liso, hablabas de lo nomádico en el desierto, y creo recordar que también en aquellas andanzas de hace muchos años, en parte de tu trabajo de 2666, también ya estaba rondando el pensamiento del desierto, ¿no? Y pensar lo desértico, es verdad, más allá del territorio para conquistar, ¿no? En el sentido muy norteamericano, ¿no? De la conquista del oeste, ¿no? Si seguimos en la metáfora fílmica, en ir avanzando el territorio colonizado, culturalizado, que forma parte del imperio, ¿no? Y cómo se van avanzando estos territorios, pero cómo casi como una respuesta de la naturaleza. Aunque hemos hablado aquí mucho de que la naturaleza en el fondo nos acaba siendo, es indiferente a lo que le proponemos, ¿no? Pero una especie de desertificación o de volver desierto los espacios que el capital acaba por extraer de manera muy contundente, ¿no? En estas minas de bórax, que además el bórax se usa mucho para altas temperaturas. Es un mineral que resiste muy altas temperaturas y que me hace pensar también cómo estas superficies, utilizando el Fata Morgana, ¿no? Este efecto que produce las altas temperaturas sobre la imagen, ¿no? Y que la deforman un poco y que pareciera como que emana vapor del suelo. Y que, por cierto, Herzog tiene un documental fantástico que se llama así, Fata Morgana, ¿no? Explorando justamente esta suerte de abstracción, desfiguración del paisaje. Es un documental cortito de los años 70. Si no lo ubicas, yo por ahí lo debo de tener. Ahora se los comparto. ¿Sí? No sé, Soa, si ya estás lista para hacer la intervención o si alguien más quiere intervenir. No sé si Soa un segundo más o... Creo que tuvo que desconectarse más bien. Pablo, no sé si tú quieres comentar algo. Pues igual ahí me gustaría seguir escuchando a Sebastián. Entonces voy a soltar como un par de provocaciones a ver si te detonan algo, Sebastián. No son exactamente preguntas. No tengo ahorita una pregunta específica, pero me hace pensar qué pasa, por ejemplo, y un poco lo que decías ahorita, Edwin, sobre la indiferencia de la naturaleza. ¿Qué pasa con el desierto entre productos culturales como Zurire y Nostalgia de la Luz, por ejemplo, ¿no? Que tienen una forma de acercarse a la materialidad del desierto muy distinta, cuya representación o dispositivos de representación son súper distintos? ¿Qué pasaría con el desierto entre estas dos formas de enmarcarlo, ¿no? O sea, ¿dónde queda el desierto y cómo se hace presente también entre eso, como si no hubiera solo una dialéctica al interior de cada uno de estos dispositivos entre los tipos de toma, por ejemplo, que me parece muy interesante esta contraposición y este análisis que haces de ella, porque sí creo que la textura misma, como ponía ahí en el chat, cambia, ¿no? O sea, la superficie cambia cuando la vemos de lejos o cuando la vemos de cerca, como si se transformara nada más por el efecto óptico, y eso me parece bien interesante. Eso como por un lado, ¿qué pasa con el desierto, no? Y por otro lado, que el desierto es un espacio liso, ¿será que las retroexcavadoras y la industria o la explotación lo convierte en un espacio estriado, ¿no? O sea, como si la explotación del desierto le impusiera, pues eso, un orden, ¿no? Un orden, un poder particular. Es que me cambié el celular porque mi internet es muy inestable. Ahora salí en la mañana de la ciudad también, entonces quería tener la cámara, por eso estoy aquí, perdón.
Estoy así con las manos sobre la cámara. Es muy áptica tu imagen, es lo que pasa. Sí, exacto. Digo, hay provocaciones, no sé si te detonan algo en particular, Esteban. Sí, muchísimo que decir. Espero que sea coherente lo que pueda responder, pero porque me parece que han apuntado a mucho mejor que yo a cuestiones que son fundamentales, ¿no? La cuestión de la temperatura de la imagen, ¿cierto? Creo que es algo que tú apuntas, Edwin, y que tiene muchísima importancia, ¿no? Estas imágenes que parecen sumamente... sí, que llegan a emitir cierto humo, ¿no? De la saturación y que contrastan con el frío del lugar, ¿no? Y aquí el bórax, ¿cierto? Sometido a altas temperaturas para la fabricación, no sé, de solventes, no sé, de cerámica, ¿cierto? Y al mismo tiempo el frío, ¿no? Geológico, ¿cierto? Que produce este mineral. Es muy interesante y me hace pensar también en el propio nitrato en relación al cine, ¿no? Que es algo que yo creo que necesita ser explorado con mucho más detenimiento en estas nuevas historias de las cosas, historia de las plantas, historia de los minerales, ¿cierto? Necesitamos una nueva historia del nitrato en relación al cine, desde la cuestión ecológica, ¿no? Porque hay trabajos, ¿no? ¿Cierto? Sobre el nitrato en el laboratorio del cine, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el lugar de donde se extraía el nitrato, que es precisamente este lugar, el norte de Chile, ¿no? De ahí se salió el nitrato, la mayor cantidad de nitrato que después fue utilizado para la fabricación del film, ¿no? De los primeros films, y que es un tipo de film altamente combustible, ¿no? La película esta, Nitrato Lírico, ¿no? Donde vemos justamente esta imagen a punto de quemarse, ¿no? De los filmes de nitrato. Quizá ahí pensar esa relación entre este documental y el nitrato desde la historia de los minerales en relación al cine. Y que quizás Fata Morgana también podría pensarse en esa genealogía, ¿no? No conozco esa película, la he oído mencionar muchas veces, pero no la conozco, así que espero verla apenas termine la clase. Puse ahora un link de YouTube que está por ahí, que no es la mejor calidad, pero bueno. La he escuchado muchas veces y ahora ya urge verla, ¿no? Creo que la cuestión del desierto me parece a mí que en relación al concepto de naturaleza en sí mismo, ¿no? Yo creo que es que el capital produce el desierto, produce la naturaleza, es una tecnología, ¿no? Por eso que el desierto es móvil, hay lugares que se convierten en desierto, lugares, ¿cierto?, que no lo eran y que después son sometidos a esta nueva conceptualización como espacios vacíos. De hecho, el despoblado de Atacama, como se le conoce en la historia colonial, el despoblado de Atacama, ¿no? Es decir, no hay nada ahí, todo lo contrario, ¿no? Hay muchas huellas de comunidades indígenas, ¿cierto?, que ya estaban establecidas ahí y que tienen sus propias historias de invasión y de comercio, ¿no? Sus propios conocimientos de minería que luego fueron apropiados. Entonces, me parece que hay que pensar la naturaleza como un producto del capital. Como esto que tiene que ser, por un lado, diferenciado de la cultura, también tiene que ser degradado, ¿cierto?, como un objeto de menor valor o que es necesario para otra cosa, que tiene que ser destruido. Una diferencia ontológica
que es en el fondo una desigualdad material, ¿no? Eso solo como idea. Y en relación, lo que me hace pensar al hablar de Guzmán y de Nostalgia de la Luz y Zuriri, es cierto, algo que me llamó mucho la atención, que es, yo creo que de las partes más problemáticas del documental de Guzmán, aparte de su relato sumamente melancólico, ¿no? Es la cuestión de la verticalidad, ¿no? Este acercamiento desde el satélite hacia el desierto, ¿no? Que es como una especie de retorno de la mirada de los telescopios que miran hacia arriba, ¿cierto? La mirada que retorna hacia el desierto, pero que reproduce un tropo, ¿no? Sumamente colonial o neocolonial de reapropiación de apropiación del territorio. Y me parece que la horizontalidad con que está realizado Zuriri, la horizontalidad de la toma, ¿cierto? Me parece que apunta hacia otra cosa, ¿no? Que trata de escapar de ese tropo de apropiación del territorio, conservando la distancia, esa distancia íntima con el sujeto etnográfico, pero que tiende también a no reproducir justamente estos tropos de apropiación colonial del territorio, o militar incluso, ¿no? Entonces, a pesar de que el teleobjetivo es bien problemático y quizás alguien con más experiencia en esto del cine digital y el teleobjetivo pueda ayudarme a pensar mejor, pero me parece que esa diferencia, ¿no? Y ese momento particular de Guzmán, que es muy inteligente, ¿no? Pero que también es muy problemático. Me hace pensar en una diferencia muy importante entre estos dos documentales. No sé si eso ayuda. Se me cruzaron un poco las ideas, pero podemos volver a esto. No sé, estaba Soa y me parece que no está Gabriela. Sí, gracias. Bueno, pues hay mucho gusto, Sebastián. Muchísimas gracias por toda tu presentación. A mí me mueve desde muchos lugares todo lo que nos compartiste hoy, porque soy colombo-chilena y todas las referencias que hiciste, bueno, al desierto, toda la memoria, todo lo que hay ahí guardado en la piel de quienes somos hijos de personas exiliadas, como que se revive cada vez que alguien toca estos temas. Entonces sentí ahí esa memoria todo el tiempo. Y por otro lado, porque trabajo desde hace como 10 años en el desierto del norte de La Guajira, en Colombia, donde hay minería de extracción de carbón. Y entonces ahí, pues, te quería como comentar 3 cosas que me hizo pensar lo que nos compartiste. Por un lado fue que me llamó la atención cuando hablabas de la construcción del territorio del desierto, como un espacio muerto, ¿no? Y eso me llevaba a pensar mucho cuando allá las mismas comunidades wayú jamás han hablado de espacios muertos o de territorios baldíos, como que esta concepción de muerte también la estamos construyendo desde afuera, ¿no? Como que estas son comunidades que toda la vida han vivido en territorios desérticos, según nuestros ojos, pero según sus ojos son simplemente distintos ciclos, en donde simplemente hay periodos muy largos de aparente sequía, ¿no? Pero ellos simplemente tienen pues otras estrategias ahí, de siembra, de nomadismo sobre todo. Entonces me llamaba la atención también que esta idea de la construcción del desierto también lleva implícita la construcción de un habitar fijo, ¿no? Es desierto en cuanto que si vives ahí todo el tiempo, toda tu vida, pues no vas a poder sobrevivir. Pero si volvemos al nomadismo, si volvemos a recorrer territorios, a una construcción más amplia del territorio y no solo de la tierra, entonces ya ahí es un poco más fluida esta idea, ¿no? De vida y muerte. Eso me llegaba con eso. Y justamente el mineral también contado como un sujeto no humano, ¿no? Tú mismo hiciste referencia al trabajo de autobiografía del algodón de Cristina Rivera. Entonces también me llevaba a preguntarme, bueno, ¿cómo
cómo sería esta historia, ¿no? Del carbón, del agua, de la misma arena del desierto, ¿no? ¿Qué historia es la que cuentan estos elementos de vida, en últimas, pues porque están ahí? Y otra cosa que me llamaba mucho la atención era esta dimensión de temporalidad, ya que ya cuando hacía referencia al documental, a Surire, está todo el tiempo esta idea de temporalidad muy en la línea de Nostalgia de la Luz, ¿no? De lo atrasado, el pasado es ese lugar baldío, ese seco. Llegan las máquinas, llegan con la promesa de desarrollo y por lo tanto de futuro, pero un futuro que promete, ¿no? Como una promesa falsa. Y tú todo el tiempo estás hablando como de, bueno, pensémonos este futuro más bien como pues el futuro de la destrucción, el futuro de la muerte, el no futuro. Y no sé, me llamó la atención como quizás precisamente para mis propias preguntas traer más esta concepción de tiempo, porque está jugando todo el tiempo, ¿no? En lo que es atrasado y lo que queremos a futuro, pero estamos yendo hacia un futuro que de hecho está destruyendo, ¿no? Entonces me gustó esa relación de memoria, violencia y desarrollo. Y por último, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas de la piel. A mí me resuena mucho el concepto de piel social de Sara Ahmed desde el primer semestre del programa, porque también yo lo veo de esta forma, ¿no? Como esta piel que se extiende, ¿no? La piel en el cuerpo humano, pero la piel luego en las superficies de los espacios, de los territorios y cómo se fracturan, cómo se van rompiendo, cómo se flexibilizan o se crean capas. Pero luego a mí me gusta llevar también hacia el lado de las cicatrices, todas las de las arrugas. Yo hablo mucho de las cicatrices politizadas, ¿no? Porque luego al trabajar con quienes defienden los territorios, defienden desde las heridas, ¿no? Y defienden desde las cicatrices, tanto de los territorios como en sus propios cuerpos o corporalidades. Entonces me gusta esta idea pues de la piel como tal, porque siento que da para mucho, en muchos espectros, capas, profundidades, colores, tonos, temperaturas, de todo, ¿no? Entonces, bueno, mil gracias por todo lo que trajiste hoy. No, muchísimas gracias a ti, Soja. ¿Digo bien tu nombre? ¿Sí? Sí, yo creo que esta construcción del desierto como muerto es justamente esto que decía un poco antes, ¿no? Que es esta construcción desde el capital, ¿no? Como un lugar, ¿cierto? Que no tiene vida y que por lo tanto puede ser apropiado, ¿sí? Pero también el desierto, claro, es que ahí es donde es interesante pensar la cuestión del desierto como una figura, ¿no? Y el desierto como un ecosistema, ¿no? Como ecosistema es sumamente rico, está sumamente vivo, tiene historia, tiene vida, pero como figura en la cultura, ¿no? Tratando de representar las dinámicas destructivas del capital, el desierto aparece como esta figura de lo muerto, ¿no? Pero como advertencia, y por eso me parece que un paisaje tan importante en la cultura contemporánea, hay un resurgimiento general del tema del desierto, de la figura del desierto, para poder pensar el futuro, ¿no? Desde el pasado más antiguo, ¿no? Esa es como un poco el cruce de temporalidades que el desierto presenta, pero creo que claro, cuando uno se instala en el territorio, sobre todo de manera nomádica, ¿no? El desierto adquiere otro tipo de significado, ¿no? Y por eso es tan importante decolonizar la imagen también, ¿no? Creo que hay todo un desafío en esta representación del desierto, desde un intento por decolonizar, ¿no? El paisaje, en un momento en donde el paisaje tampoco ya puede contener por completo la violencia, ¿no? Cada vez está más y más cruzado por
las heridas del extractivismo, ¿no? Y me parece muy interesante tu trabajo me gustaría saber más de lo que estás haciendo sobre La Guajira y el concepto de cicatrices politizadas. Realmente yo estoy recién explorando esta dimensión más fenomenológica, táctil, ¿no? De las superficies, porque me he concentrado mucho en la profundidad y es cierto lo que decía Erwin hace poco, ¿no? Que es una nueva topología de la superficie, no sé si lo planteaste de esa manera, pero que tiene que ver con otra cosa, y con eso intento un poco conectar con tu pregunta sobre cuál es la historia que cuentan los minerales. Y es que a mí me parece que, pensando en la autobiografía del algodón, lo que cuentan, para mí, al menos lo que me interesa, ¿cierto?, es la historia del trabajo, ¿no? Yo creo que la autobiografía del algodón cuenta la historia del algodón en relación al trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que disociar la historia de las cosas, la historia no sé, de los minerales, de las plantas, ¿cierto?, de la historia humana, no solo como un cruce, ¿no?, de historia natural, la historia humana, sino que, o sea, lo que quiero decir es que no se puede disociar, ni tampoco se puede solo cruzar, ¿no?, intercruzar. Hay que hacer una crítica de las relaciones de explotación, ¿no? Y eso es lo que hace Autobiografía del algodón, me parece, ¿no? No solamente cuenta la historia familiar, de migración, ¿cierto?, y de tecnificación del desierto en relación al algodón, sino que también habla de la apropiación del trabajo por parte del Estado mexicano, por parte de Estados Unidos, ¿cierto?, la apropiación de la fuerza de trabajo y del valor que producimos. Y ahí es donde la historia de las cosas adquiere realmente una dimensión crítica, me parece a mí, porque, como siempre, no se trata solamente de analizar la historia, sino que también de cambiarla, ¿no? Ese impulso crítico marxista, ¿no?, que tiene que estar, me parece a mí. Y por eso la profundidad me ha parecido hasta ahora tan interesante, porque sigo siendo amigo de la sospecha, ¿no?, de qué es lo que hay debajo, qué es lo que hay detrás, ¿no?, más como una cuestión metodológica, pero que tiene que ver mucho a veces con los objetos que estudiamos. Y lo de la temporalidad, yo quería hablar mucho más de eso, porque me parece que el cruce de temporalidad es realmente muy interesante, y no pensando solo en elementos tan diferentes, tan discordantes como lo mineral, lo humano, lo tecnológico, ¿no?, sino que dentro de historias mucho más acotadas, ¿no? Por ejemplo, la temporalidad de la bicicleta con respecto a la temporalidad de los camiones, ¿no? Que es un fragmento de tiempo, un lapsus, ¿cierto?, mucho más acotado, ¿no?, y que tiene que ver con la atracción humana como energía, ¿cierto? El vehículo del futuro se inventó en el pasado, ¿no? Y por otro lado, esta tecnología del siglo XX, que es el automóvil, pero que se mueve con un mineral fosilizado millones de años atrás, ¿no? Entonces, que demuestra también, ¿no?, de pasada, hasta qué punto todos estos sueños de energía verde, ¿no?, si bien son rentables para las grandes corporaciones, son mínimas en comparación. Estas inversiones en energía verde son mínimas en comparación con las inversiones que se siguen generando en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en el uso de combustibles fósiles. Entonces, me habría gustado hablar mucho más, a ver si recojo algunas ideas de las notas que tengo acá, pero que tienen que ver con este cruce mucho más acotado de
de temporalidades. Algo que mencionó Pablo, creo, y que habla también de estas temporalidades diferentes. Una que me interesa mucho tiene que ver con el estriamiento desde el estado del desierto, reflejado en las rutas que se establecen ahí, ¿cierto?, para facilitar la extracción, pero también el mismo parque, ¿no?, como una división, ¿cierto?, un estriamiento del territorio para poder controlarlo, ¿cierto?, protegerlo, solo hasta que sea necesario, ¿no? Una vez que ya que no lo es, o sea, se abre, ¿no?, por estos mecanismos de acumulación por desposesión, ¿no?, que tiene que ver con regresar a territorios que estaban olvidados, ¿sí?, para apropiárselos, para apropiarse del valor que hay ahí, ¿no? Entonces, esta temporalidad del Estado en el parque, ¿no?, frente a la temporalidad del neoextractivismo, ¿cierto? Estas minerías transnacionales que no hay sujetos tampoco, ¿no? Los seres humanos aparecen ahí como insectos, ¿cierto?, diminutos, casi invisibles, ¿no? En fin, me callo porque creo que me estoy alargando. Muchas gracias. Hace muchísimas ideas que discutir y muchas cosas. Le quiero dar la palabra a Gabriela, que tiene la mano digital alzada hace un ratito. Y no sé, Andrea, si también querías o se cansó la mano digital y la bajaste. Bueno, yo agradezco mucho este espacio y el recurso visual que nos mandaste, porque yo estoy muy alejada de las artes, pero bueno, quería hacer algunas observaciones sobre el desierto como un espacio muerto. Yo diría que no es un espacio muerto. Si lo hablamos en términos del capital, sería un espacio útil o no útil. Entonces, el desierto o cualquier otro espacio, pero en este caso el desierto, va a ser un espacio útil para poder extraer mientras se pueda sacar una plusvalía, ¿no? Que seguimos en esa idea de sacarle un valor. Entonces, la acción del extractivismo es en ese territorio que no está muerto porque está vivo para el capital, pero también de los cuerpos y también de la tierra como territorio y de los cuerpos como territorios. Y aún en esos lugares, el capital encuentra que sacar. O sea, es un lugar totalmente útil para extraer. Y en este sentido también sigue permeando, por ejemplo, en la estética de los cuerpos. ¿A qué huelen esos cuerpos? Cuando les hacen la limpieza de los pies, digo, ¿por qué habrá que limar las callosidades si las callosidades les sirven para proteger los pies del calor? ¿Por qué habrá que cortar las uñas para cierta, a lo mejor, salud o estética, si las uñas sirven para proteger los dedos del calor? ¿Por qué quitarle el pelo al perro si le sirve para regular la temperatura en estos ambientes? Hay una estética todavía que permea aún en estos espacios. Y la parte que dije, esto me simplifica mucho, es cuando se está abriendo, que era una cabra del animal, y se está empezando a sacar todos los órganos. Y yo dije, justo esto es la acción del capital, micro. O sea, se abre la tierra, se abren los cuerpos para extraer todo lo que se pueda de ellos. Y si nosotros analizamos, digo, desde mi perspectiva, porque está fuera del arte, eso de los espacios y de que, digo, no es lo mío, pero es una representación más de cómo de cómo
el extraer, el que algo no sea útil, sigue permeando, o sea, este sistema capitalista sigue permeando hasta el último rincón. No necesita estar presente, es como si fuera omnipotente, ¿no? Y entonces desde nuestras trincheras es tener que estar luchando en cómo le hago para que pare esto, porque decías, se está acabando la tierra. No, hay estudios comprobados en que nos hemos chupado la tierra 2 veces más de lo que puede dar. ¿Cómo le hacemos? Pues el capital se las ingenia. Entonces a mí sí me queda muy preocupante todo lo que nos queda por hacer desde cualquier trinchera en que estemos, y que este es un ejemplo muy claro de cómo hasta estos lugares, que podríamos decir está muerto, está vivo, está muerto desde ciertos ojos, pero está vivo para el capital porque sigue extrayendo, le sigue siendo útil para sacar un plusvalor a la tierra y a los cuerpos, ¿no? Entonces me quedé con esas inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Creo que sí, justamente tú apuntas a 2 secuencias que son importantísimas y que me habría gustado desarrollar más. Entonces, te agradezco la oportunidad de poder hablar un poco de ellas. Y es que creo que antes de eso, ¿no? Quizá hacer algunas precisiones que me parece son importantes y que tienen que ver con lo que te refieres como útil, ¿cierto? No es que está muerto, sino que es útil, ¿cierto? Pero aquí traigo a colación un poco el trabajo de Jason Moore, ¿cierto? Y la World Ecology y el Capitaloceno, ¿no? Que lo que hacen, ¿cierto?, es repensar la relación entre capital y naturaleza como una cuestión transhistórica, ¿no? En la medida en que el capital necesita siempre producir nuevas naturalezas para explotar, ¿no? Pero para eso no tiene que considerarlas útiles. Al contrario, tiene que considerarlas sin valor, sin utilidad, ¿no? De modo que se las pueda apropiar, ¿no? Lo que ellos llaman el cheap natures, ¿no? Que es la idea de que es una naturaleza barata, pero porque ha sido degradada, ¿no? O sea, naturaleza que se considera inútil, sin valor, ¿no? De hecho, la excusa que todo el mundo dice para ir a extraer más minerales del desierto es que dicen, está ahí tirado, no vale nada, ¿no? Pero una vez que eso sucede, se puede ir a extraer, ¿no? Entonces, es importante esta relación entre desvalorizar para extraer valor, ¿sí? Así es como funcionaría la relación entre capital y naturaleza. Lo otro es también distinguir entre valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Y es que la cabra, ¿no? Descuerada, despedazada ahí, ¿cierto? Así como la bicicleta que se vende, ¿no? De una manera súper así como desorganizada. Yo creo que obedecen más bien al valor de uso, ¿no? Es decir, ahí no sé si necesariamente está el capital presente. Yo creo que la distinción entre valor de uso y valor de cambio es una distinción básica, ¿no? En el sentido de que es algo cotidiano que nosotros hacemos, ¿no? O sea, transformamos cosas que tienen usos en mercancía a diario, ¿no? Entonces, obviamente está la pregunta por hasta qué punto ahí existen todavía
estas tierras, las hinterlands, ¿no? Estas tierras no conquistadas por el capital, ¿cierto? ¿Hay todavía algún espacio en el mundo que no haya sido conquistado? Quizás no, pero ahí es donde las dinámicas propias del valor son importantes para distinguir aquellos momentos en donde, a pesar de estar en situaciones o en contextos donde el capital está presente, aún así la distinción entre valor de uso, la dialéctica entre valor de uso y valor de cambio existe, ¿no? Y me parece que eso es lo que pasa un poco con la cabra y la bicicleta, ¿no? Yo siento que son... eso es lo que es útil, ¿no? La bicicleta es útil, la cabra es útil. No sé si eso sucede con la extracción de bórax, ¿no? A esa escala, sobre todo, ¿no? Y aquí es donde la pregunta de la escala, que creo que apareció por ahí en el chat, es importante también, ¿no? La escala del neoextractivismo es algo que supera, ¿cierto?, lo que habíamos pensado que era posible, ¿no? Producto de la tecnología. Y esto no es solamente, hay una tecnologización cada vez mayor, no, es también la abstracción, lo que Marx llamaba la composición orgánica del capital, ¿no? Es que ya el trabajo humano no es importante, ¿no? Las máquinas lo pueden hacer todo, ¿sí? Hay una mayor... sí, hay una mayor tecnificación del proceso productivo, pero como consecuencia, los seres humanos son desplazados, ¿no? Son desplazados. Es una minería sin trabajadores. Lo que se llama la gran minería transnacional de hoy es una minería sin trabajadores, cuestión que no es cierta, porque el trabajo humano sigue estando, ¿no? Solo que en el mercado negro, de otras maneras, ¿cierto? Pero es una minería que ya no necesita del minero, una minería así como hay una agricultura sin agricultores, la agricultura de los monocultivos, también hay una minería cada vez con menos necesidad de trabajo humano, ¿no? Lo que significa el desplazamiento de poblaciones, ¿no? A zonas del mercado negro, al narcotráfico, ¿cierto? O a la migración, al desplazamiento o directamente a la extinción, ¿no? Entonces, son todas cuestiones que yo tampoco manejo del todo, ¿no? Pero que me parece que están un poco representadas en este documental. Sí, me voy a callar aquí porque quizá hay más preguntas, pero realmente agradezco muchísimo los comentarios. Me ayudan lo estoy anotando todo y me ayudan a pensar muchísimo sobre el análisis que estoy intentando hacer del documental. No, te agradecemos a ti que nos abres todas estas posibilidades de pensar contigo, que siempre es muy, muy rico en los seminarios. Andrea, estabas con la mano levantada hace rato, pero no sé si todavía está la pregunta o el comentario por ahí. Me arrepentí, pero no, ya volví a querer decirte. Me animó Soa y Gaby Morales. Bueno, yo al igual que Gaby, pues tampoco entiendo muchas cosas de arte y estas gramáticas de la imagen, la superficie, del es y su cuerpo sin órganos y la saturación, o sea, me complica un poco. Me conecto con el tema de lo poshumano porque estoy trabajando con Rosy Braidotti, o sea, como teórica, entonces digo, bueno, algo tendré que conectar. Pero más allá de eso, pues digamos que todo lo que has mencionado, me han saltado demasiadas ideas y como que no alcanzo a agarrarlas todas, pero pues creo que va en términos de esta conciencia y reflexión. Yo me vi una parte del documental, no puedo ver todo, pero una conciencia y reflexión de lo que mencionaba Soa, de la relación entre violencia y desarrollo, ¿no? Esa idea de desarrollo que de por sí pues es violenta, ¿sí? O sea, como que no hay otra manera más de mirarla, ¿no? Y pensaba en nuestras formas de consumo, o bueno, más allá es como de consumismo, ¿no? O sea, que generan vulnerabilidades en todos pues los contextos, en este caso pues lo del desierto de las materias primas es un contexto que es lejano para la mayoría de nosotros, ¿sí? Pero pues nuestras formas de consumo están llegando hasta allá a generar esas destrucciones, ¿no? Entonces como que es como ir mirando todo este ciclo para poder reflexionar en ello, ¿no? Y pensaba en las materias primas, pero no solo en eso, sino también en la fabricación
muchos de los elementos de consumo que nosotros tenemos. Pensaba en la ropa, en la explotación de mujeres, de niños a lo largo del mundo. Y es que digo, bueno, esta camiseta que tengo puesta es responsable, o bueno, yo soy responsable de todo lo que hay detrás de ello, ¿no? O sea, como de reflexionar en nuestras formas de consumo y en esos pues impactos, ¿no? Y pensaba en esto del tema de la conexión de todos los espacios, ¿no? O sea, como que los espacios tienen esa conexión, estamos conectados con el desierto de alguna manera por nuestra pues voracidad, ¿no? Y por alguna extraña razón, pero bueno, ya lo mencionaste, mi cabeza se fue a pensar en el tema de las drogas, ¿no? Yo soy de Colombia y pues específicamente el tema de la cocaína, ¿no? Cómo la cocaína en mi país pues ha llevado el tema de la violencia, de los monocultivos y se ha ido problematizando sobre todo en el tema de ser productores, ¿no? Entonces se encuentran allá muchos, no, tal vez no desiertos, pero casi de donde se ha puesto el monocultivo de la coca, ¿no? Y siempre se problematiza el tema el tema de la producción, ¿no? Y qué pasa si nos ponemos a problematizar mejor el tema del consumo, ¿no? La política de prohibición y bueno, todas otras problemas que están conectados, pero simplemente nos quedamos en que el problema es que se esté cultivando. Pues se cultiva porque hay demanda, se cultiva porque hay una política nefasta frente a las drogas, etcétera, etcétera. Y pues yo estoy trabajando el tema de la bicicleta, el uso de la bicicleta en mujeres de Ciudad de México y de Bogotá, y pues digamos que no había visto esto de las temporalidades, ¿no? O sea, no nunca había pensado en ese tema de la temporalidad, entonces creo que puede aportar mucho a mi proyecto, entrar a mirar como otras vertientes. Y pues la hegemonía del carro, ¿no? La hegemonía del carro, cuánto extractivismo no hay detrás de cada una de las piezas del carro, ¿no? De esta hegemonía del carro. Entonces, pues ya, fueron algunas de las reflexiones. Muchísimas gracias, Andrea. A mí también me gusta muchísimo el trabajo de Rosy Braidotti sobre lo poshumano. Sobre todo esta tensión que ella destaca entre tecnología y afecto, ¿no? Como los dos mecanismos más importantes para desarticular lo humano como una categoría universal. La tecnología es el cyborg, ¿cierto? Por un lado, y en el caso de los afectos, ¿no? Nuestras relaciones con los animales, por ejemplo, y también el cuerpo, ¿no? Como un campo de fuerzas, más que una unidad biológica. Entonces, me parece muy interesante su trabajo y cómo dentro de esa tensión entre tecnología y afecto ella dice, bueno, no se trata, ¿cierto?, de asumir una postura tecno-optimista o tecno-pesimista, sino que de encontrar, de analizar más bien las relaciones de explotación, ¿no? que hay en el descentramiento de lo humano a partir de la tecnología o de los propios afectos, ¿no? Hay el trabajo de Donna Haraway sobre las especies de compañía, ¿cierto? Las mascotas, ¿no? Y su mercantilización, es muy, muy, muy interesante. Y creo, de repente me saltó hay un pasaje en los pasajes de Benjamin, ¿no? Sobre la bicicleta. No recuerdo bien, es difícil encontrar pasajes en los pasajes, ¿no? Porque están desordenados, o sea, tiene su propia lógica ese libro, pero hay un momento donde él dice, en esta lucha entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Es decir, entre la naturaleza y la tecnología, que con la bicicleta llegan a formas de vestirse y de comportarse, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Es decir, hay un atuendo
adquiere importancia para las mujeres con la bicicleta, el pantalón, ¿no? Algo así dice, ¿no? Que tiene que ver con, es más útil, ¿no? Entonces, determinadas tecnologías de la vida moderna implican un cambio también en la concepción de los cuerpos y de sus diseños, ¿no? Entonces, no sé si quizá valga la pena buscarlo, porque es uno de los pasajes que a mí que me ha parecido más bello de lo que escribió Benjamin. Y te quiero recomendar el trabajo de Julio Ramos, que ha venido escribiendo sobre las drogas desde una crítica a la modernidad y a la cuestión de los sentidos, pero que también creo que se conecta con la cuestión de la guerra de las drogas, contra las drogas, y que al menos las referencias que él ocupa y que él critica te podrían ayudar a pensar el tema de la coca. Yo estoy trabajando con el monocultivo, pero no en relación a las drogas, sino que en relación a la soja y a la palma africana, en el caso del Pacífico colombiano. Entonces va más por ahí lo mío. No se cruza tanto con el mercado de las drogas, ¿no? Aunque sí, también la palma africana tiene una función en el control del territorio, pero justamente es un área que no conozco tanto. Sí te recomiendo el trabajo de Julio Ramos para pensar el tema de las drogas desde la cuestión del arte, la modernidad y los sentidos, pero también desde la política, ¿no? Entonces, quizás por ahí puedas encontrar más información. Sí, no sé si... No, está muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Había a propósito justamente de las drogas un comentario de Ana Karen y quizá podríamos ir cerrando. No sé, Pablo también tenía otro por ahí que se quedó pendiente. Ya no queremos abusar del tiempo de Sebastián ni de todos, pero Ana Karen, no sé si quieres rápidamente plantear este asunto. Pues bueno, eran varias cosas. Primero, que me había parecido muy interesante como esta relación entre el desierto como figura y la figura del borde y de la frontera, ¿no? Que también lo veíamos en Zurire justo con este asunto de la frontera entre Bolivia y Chile. Y que, bueno, hasta como que a mí me interesaba, justamente mi asunto es como trabajar sobre migración y frontera, y que también he estado trabajando un poco con la figura del desierto, y que por eso ponía en mi comentario si tenías más recomendaciones sobre bibliografía al respecto. Y que además también estaba esto, ¿no? Como una relación desierto, extracción y narcotráfico, ¿no? Y que además, pues, ahora un poco lo que ponía Edwin también de las rutas de trasiego y también de los desplazamientos, ¿no? Como este vínculo que también hay entre narco, minería, desierto y migración, y que además todo esto tiene un carácter de algo que se desplaza, ¿no? De algo que marca como una suerte de ruta, y que me parecía que estaba vinculado con lo que decías al principio, ¿no? De que el desierto se mueve, ¿no? El desierto, hay una suerte avanzada del desierto actualmente, ¿no? Como si el desierto fuera un espacio que es móvil, ¿no? Entonces, como que nada más era un poco por ahí. Sí, no, muchísimas gracias por el comentario también. Creo que estás trabajando con migración y desierto en el contexto del norte de México, de la frontera con Estados Unidos. Yo creo que sí, y venía pensando ahora que estaba trabajando con el documental, ¿no? En el desierto, donde hay hoy día una crisis migratoria en el desierto de Atacama, ¿cierto? O en el norte de Chile, ¿no? Con la llegada, ¿cierto?, masiva de inmigrantes venezolanos, bolivianos también, ¿no? Es bien interesante que en el documental el niño que cuida las llamas, ¿cierto?, es boliviano y en algún momento tiene miedo de la policía, pero parece que es un espacio todavía fluido, ¿no? Donde no se han cerrado las fronteras todavía, producto de la crisis, todavía no llega la crisis. Entonces, es bien interesante pensarlo como un antecedente de ese momento, de un momento posterior, ¿no? Que tiene
tintes de crisis humanitaria, ¿cierto? En el norte de Chile, y que vuelve cada cierto tiempo a remecer la política nacional. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho trabajo, sobre todo todavía con la migración, con la crisis migratoria en el desierto, las migraciones hacia el sur, ¿no? Un trabajo, no sé si, yo no conozco tantos trabajos actuales sobre el tema, pero sí hay un libro que a mí me pareció fundamental para entender tanto la historia del desierto de Atacama y también como las problemáticas actuales, que es un segundo, acá tengo acá Leslie, me imagino que se dice, Joe Frazier, escribió un libro bien bonito que se llama Salt in the Sand, Memory, Violence and the Nation State in Chile, que me parece a mí que es uno de los textos más interesantes que he leído sobre las problemáticas actuales e históricas del desierto, de una región en particular del desierto que es La Pampa, pero bien interesante la cuestión de los bordes y la frontera en relación no solamente al espacio, sino que también al tiempo, ¿no? Quizás por ahí agarrar la cuestión de la vejez y el debilitamiento de los cuerpos, el umbral, ¿no? Que esto significa hacia la muerte, pero también por eso la cuestión del inmundo es tan interesante, al menos en como lo pone Anderman, ¿no? Que tiene que ver no como una cuestión cerrada, sino como una oportunidad para nuevas alianzas, la refundación, ¿no? Ahora, donde esa refundación tampoco es posible, ¿no? Esa es como la trampa no la trampa, ¿no? Pero sí como la riqueza del concepto, que es que le da una vuelta a la cuestión de las alianzas en la sobrevida de la catástrofe, pero pero en un contexto de precariedad y de violencia que requiere algo más, ¿no? Que simplemente reconectarnos con las materialidades, con la naturaleza. Requiere también, como él lo pone, una cierta reconstrucción de nuestros pasados violentos también, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría pensar la cuestión del borde como un umbral, ¿cierto? También histórico, en una época, ¿cierto?, donde la jerga del fin del mundo, ¿cierto?, es tan importante. Gracias, Sebastián. No sé, Pablo, si tú quieres cerrar también con unas reflexiones sobre el desierto que estabas poniendo en el chat. Bueno, no me gustaría como detonar así ideas que simplemente también aprovechar a agradecerte de nuevo, Sebastián. Ha sido súper estimulante las temáticas que nos has puesto sobre la mesa y también el enfoque. Y bueno, lo que me hizo mucho pensar fue en las distintas formas de entender el desierto, y es que más ya llegaron nuevas ideas con esto de como cheap nature, que decías hace ratito. También creo que ahí se empieza a transformar la forma en que entendemos el valor en relación al paisaje y a la naturaleza, y cómo nos situamos también como entes vivos dentro de esas cadenas de valor, y en qué medida se va transformando también pues la posibilidad de subsistir, ¿no? Como una quizás de las cadenas de valor más como más concretas, más reales. Pero bueno, el caso es que ponía algunas reflexiones ahí sobre lo liso y lo estriado en relación al estatuto del desierto, es decir, un desierto natural, por decirlo de alguna manera. Puede ser un espacio liso, pero después en qué medida se estratifica, ¿no? Por un lado estaba la geografía, por otro lado está también fenómenos como botar a los cuerpos en el desierto, ¿no? O sea, para esconderlos en Chile, pero en México, según distintas cadenas de violencia, cómo eso podría estar también alterando esta condición de espacio liso o no, cómo podría también transformarse la condición de espacio liso del desierto si es un desierto que es producto de la devastación y no necesariamente un desierto natural. En fin,
porque últimamente nos regresaría esta pregunta sobre el valor, ¿no? El valor que podemos crear desde el desierto, no solamente que podemos extraer del desierto. Y creo que esa es otra cosa, porque normalmente además el desierto sí se entiende como una geografía, pues no solo agreste, sino opuesta a la vida, ¿no? Y no necesariamente. Creo que eso lo podríamos entender también en cuanto a vida espiritual. Digo, ahí está el libro del desierto, ¿no? De Edmond Javés, como estas reflexiones mucho más también de la vida espiritual y de otro tipo de existencias. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Son demasiadas ideas las que tengo en la cabeza, la verdad, como para poder articular un comentario final. Pero sí creo que también nos abre pie para seguir pensando en esas posibilidades de reintroducir, ¿no? Espacios para la vida dentro de este capitalismo, del paisaje necrófilo que nos envuelve. Muchas gracias, Pablo. Sí, lo que dices tiene mucho sentido y no sé si pudiera elaborar una respuesta. Lo que sí es que estoy mirando así rápidamente el chat y no sé cómo. Creo que voy a copiar todo esto y lo voy a guardar. Creo que sí se puede, porque realmente hay muchísimas ideas y preguntas que creo que a veces el Zoom hacen como un log del chat, ¿no? Pero ya lo copié porque hay demasiadas ideas y preguntas que me van a servir muchísimo para mi trabajo y me quedo un poco con esto que dices de reintroducir espacios para la vida, porque por ahí pasa, ¿cierto? Algo bien interesante, ¿no? A veces yo tengo cierta distancia con la cuestión a veces tengo cierta distancia con el concepto de vida, ¿no? Por todas las discusiones sobre la biopolítica y más aún cuando estamos pensando lo inorgánico, por ejemplo, lo mineral, ¿no? Hasta qué punto, ¿cierto?, el énfasis en la vida nos aleja un poco del análisis de lo inorgánico, que es el capital, ¿cierto? El artificio, la tecnología. Pero me parece que de todas maneras es importante esa reintroducción de espacios para la vida. Bueno, creo que la cuestión del desierto, a mí me gusta pensar Mil Mesetas, ¿cierto? Desde la dialéctica. Creo que la cuestión de los flujos, ¿cierto?, que el desierto permite, ¿no?, también hace que la máquina imperialista se lo apropie muy rápidamente, ¿no? Pero también que la resistencia surja, ¿no? Eso es como uno de los pasajes que a mí por lo menos siempre me ha llamado más la atención, ¿no? Es decir, el desierto entrega todas estas posibilidades de movimiento, pero también permite que la máquina imperialista se establezca, ¿no? Los pozos petroleros, las bases militares, ¿no? Pero también estas guerrillas, ¿no? Estos movimientos de guerrilla que hacen resistencia, que no se sabe de dónde vienen, y que el espejismo del desierto, ¿no? No se sabe de dónde está, de dónde viene, pero de ahí surge una resistencia. Y quizá ahí es donde la cuestión migratoria, la crisis migratoria, adquiere también una dimensión política, ¿cierto? Reapropiarse un espacio necrofílico, justamente, ¿no? Para reconstruir comunidad, sobre todo comunidades desplazadas, ¿no? Entonces, no sé si es una respuesta o simplemente son ideas que pasan, pero creo que eso es lo que me suscita un poco
la pregunta y esta idea de reintroducir espacios para la vida que me gusta mucho. Muchas gracias. Creo que quizá con esta reflexión comenzamos, en realidad, no terminamos, sino comenzamos una reflexión más amplia con Sebastián, que estoy seguro que va a durar mucho más tiempo que esta primera provocación que ha sido esta sesión tan rica, tan llena de referencias. Creo que todos nos vamos un poco con la cabeza muy enriquecida y de verdad te lo agradecemos. Veo muchas caras diciendo que sí, entonces supongo que hablas en nombre de todas y todos cuando damos esas gracias.